Buenas tardes, muchachos. Gracias a Dios por este sábado que podemos reunirnos a estudiar su palabra. Nuevamente agradecerles a todos los que pudieron estar ahora en los campeonatos que tuvimos, y más que el participar o no, era primero compartir entre nosotros y también ayudar para el campamento de menores, que ya es esta semana, si Dios quiere. Hoy vamos a continuar con el estudio que empezamos hace ya un mes más o menos, del estudio del libro de los Hechos, y hoy nos corresponde, estudiar la porción del capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen a Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer la porción que vamos a estudiar. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a entrar de lleno al estudio del texto. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites compartir. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que tu palabra es verdad, Señor, en que tu palabra, Señor, nos habla, tu palabra es verdadera, tu palabra es viva. Y te pido, Señor, que en este momento que vamos a estudiar esta porción del libro de los Hechos, tu Espíritu Santo nos confronte, Señor, hable a nuestros corazones y nos rete, Señor, a través del contenido de este texto, que podamos ver a tu Espíritu siendo el principal protagonista de este libro, Señor, y entender que si somos tus hijos, también nosotros poseemos ese poder para ser tus testigos, Señor. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento nada más para comunicar tu mensaje, y te pido que todos podamos ser edificados, Señor, con lo que vamos a estudiar esta tarde. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con el estudio del texto como tal, les quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que tal vez nadie se la ha hecho o a nadie se la han hecho, y es: ¿han pensado cuáles serían sus últimas palabras antes de morir? Yo sé que es un pensamiento bastante trágico y que quizá no sea algo en lo que uno piense constantemente, pero ¿alguna vez se han detenido a pensar cuáles van a ser las últimas palabras que ustedes digan antes de morir? Y si les dieran la oportunidad, ¿les gustaría poder escogerlas, poder prepararlas y decirlas en el momento preciso? ¿Qué sería lo último que les gustaría decirles a sus seres queridos, a sus familiares o a sus amigos? El cine, por ejemplo, ha generado millones y millones a partir de las últimas palabras. Y en las películas, las últimas palabras de los personajes generalmente tienen un peso emocional sobre otros personajes, o son palabras que cierran la historia de vida de esta persona. Son palabras que muestran un cambio radical de cómo empezó y cómo está terminando, o simple y sencillamente muestran la grandeza de la persona que está falleciendo. Y tenemos algunos ejemplos. Este primero, a lo mejor no lo habían pensado, pero las últimas palabras de Bing Bong en Intensamente, que es un meme muy famoso: llévala a la luna por mí. Esas fueron sus últimas palabras, y el peso emocional de la película casi que descansa en esas palabras. Luego tenemos la de el arrogante Tony Stark, cuando fallece dice, igual que dijo en la primera película: yo soy Iron Man.
Y esa frase resume toda su historia como personaje. Para los que veían películas más viejitas, los que vieron Corazón Valiente, las palabras de William Wallace muriendo en la batalla, y sus últimas palabras son libertad. La libertad por la que toda su vida había luchado. La del tío Ben o la tía May, dependiendo de la versión de Spider-Man que más les guste. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si hay una frase que marca la vida de Peter Parker es esa. Y todo lo que él es como persona casi que nace a partir de esa frase. Y esta última la puse, aunque el personaje no murió. Esta última la puse, aunque el personaje no murió. Es el recuerdo más lejano que tengo de la primera vez que lloré en una película. Y son las palabras, adiós vaquero, de Woody en Toy Story 3. Hay muchos más ejemplos, mucho más serios y mucho más jocosos, pero el punto está en que las últimas palabras tienen un peso importante, y tienen un peso importante sobre las personas que la escuchan. Este pasaje que vamos a estudiar esta tarde habla de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y Jesús escogió muy sabiamente cuáles iban a ser estas últimas palabras, porque Él se iba. Él había pasado con sus discípulos 3 años, y ahora Él se iba. Y los discípulos seguramente se sentían desamparados, sin saber muy bien qué iba a pasar con ellos. Pero Jesús, antes de partir, les da sus últimas palabras. No podemos saber exactamente si estas fueron las últimas palabras literales de Jesús a sus discípulos, pero son las últimas palabras que nos registra Lucas en este libro, y nos registra en la compilación del libro de Lucas y el libro de Hechos. Son las últimas palabras que Lucas registra de Jesús a sus discípulos, y por lo tanto tienen un significado de peso para la historia de estas personas, que son las encargadas de desarrollar la historia del resto del libro. Jesús escogió con mucha sabiduría las últimas palabras que les iba a decir a sus discípulos. Entonces, hoy vamos a estudiar la última conversación de Jesús con sus discípulos, y lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a ver la pregunta en el versículo 6, la respuesta en el versículo 7 y versículo 8, y la promesa del versículo 10 y el versículo 11. Empezamos con la pregunta. Y si hay algo que nos demuestran los evangelios es que muchas de las conversaciones con sus discípulos empezaban con una pregunta. Entonces, para no perder la costumbre, los discípulos le vuelven a hacer una pregunta a Jesús. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí la palabra preguntaron nos quiere hacer referencia a que los discípulos preguntaron insistentemente. No fue simplemente una pregunta aislada que a alguno se le ocurrió y habló sin pensar, sino que era una pregunta que ellos tenían muy presente en su corazón y se la preguntaron insistentemente a Jesús. Ahora, ¿de dónde nace esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta está en el corazón de los discípulos? Para esto tenemos que leer el versículo 5, que es el que nos da el contexto literario. Aprovechando los que pudieron venir ayer a los estudios en casa, hablamos un poco de contextos. Bueno, el contexto literario de este pasaje nos ayuda a entender por qué los discípulos hacen esta pregunta. El versículo 5 que estudiamos la semana pasada dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí hay 2 elementos importantes que nos muestran cuál fue la intención o la razón de los discípulos para preguntar esta pregunta, valga la redundancia. La primera tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, y la segunda tiene que ver con que va a ser dentro de no muchos días. Y la venida del Espíritu Santo es importante porque en la mente de los discípulos, a la luz del Antiguo Testamento, la venida del Espíritu Santo se asocia con la restauración del reino de Israel. Algunos ejemplos en donde vemos esto puede ser Joel 2, 28 y 32 y Ezequiel 36 del 26 al 37. De hecho, en el sermón que da Pedro el día de Pentecostés, él cita Joel 2, ahora entendiendo a qué se refería Jesús con estas palabras. Pero en ese momento los discípulos todavía no lo tenían muy claro. Sin embargo, en su mente ellos asocian Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo con la restauración del reino de Israel.
Y aparte de que Jesús les dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo, les dice que va a ser dentro de no muchos días. Es decir, los discípulos estaban muy seguros de que era Jesús el que iba a restaurar el reino, y precisamente eso es lo que le preguntan. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos habían visto a Jesús ser capturado, ser juzgado, ser torturado, ser crucificado, ser sepultado. Durante 3 días seguramente la duda los invadió. Estaban escondidos, habían quedado sin su maestro. Y ahora Jesús resucita y les dice: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seguramente los discípulos dijeron: ahora sí, Jesús resucitó, Jesús es el Mesías, Jesús vino a libertarnos, ahora sí, ya Jesús se va a levantar en armas, va a derrocar el imperio romano y va a devolverle el reino a Israel. Sin embargo, Jesús necesitaba que sus discípulos empezaran a entender cuál era la verdadera razón de todas las cosas que Él había hecho. Y necesitaba que lo entendieran para las cosas que les iba a pedir a los discípulos que hicieran de aquí en adelante. Y entonces, después de esta pregunta de los discípulos, vemos cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 7 y el versículo 8. La respuesta inicial de Jesús debió generar una decepción en sus discípulos. El preguntar insistentemente mostraba que ellos tenían esa preocupación en su corazón, y seguramente esperaban que Jesús les dijera: sí, y ustedes van a ser mi mano derecha en el reino, y vamos a ir a la guerra, y vamos a devolver a Israel su gloria antigua. Pero Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y aquí hay una especie de juego de palabras en griego. La palabra potestad del final del versículo 7, y la palabra poder del versículo 8 al inicio, ambas están de alguna manera relacionadas entre sí. Ambas tienen que ver con el poder. Sin embargo, la del versículo 7, la palabra en griego es exousia, y esta palabra significa básicamente autoridad, es decir, el poder para gobernar, o el poder para decidir o para imponer. Y la palabra poder del versículo 8 es la palabra griega dunamis, que este poder hace referencia a un poder de fuerza, a un poder de potencia. Y es interesante porque aquí Jesús utiliza las dos palabras y en la mitad hay un pero. Los discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber lo que el Padre dispuso en su sola potestad, en su solo poder. Él es el único que puede saber en qué momento va a pasar. Pero ustedes recibirán otro tipo de poder. Y ese otro tipo de poder se desprende de ese poder que tiene solamente el Padre. Es decir, el Padre le va a conferir autoridad a los discípulos, así como le confirió autoridad a Jesús en su ministerio terrenal. Jesús les promete que ellos también recibirán poder, el cual nace del poder de la autoridad del Padre. Ahora, con respecto a este poder, a este dunamis, que es el del versículo 8, que es el que recibirán los discípulos, podemos ver 3 cosas importantes. La primera es: ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este poder que iban a recibir los discípulos? Bueno, este poder viene de la presencia del Espíritu Santo. El versículo 8 lo deja bastante claro: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Viene de la promesa del Padre que Jesús estaba hablando versículos atrás. Y viene viene nada más de la autoridad del Padre. El poder que los discípulos van a recibir viene del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre y que les confiere la autoridad que les da el Padre. Y aquí vemos algo importante que se va a ver a lo largo de todo el libro, y es que no hay poder sin la presencia del Espíritu Santo. Porque en palabras de Jesús, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre tiene autoridad, pero a través del Espíritu Santo el Padre le confiere esa autoridad a los discípulos y esa autoridad les da poder. Por lo tanto, en todo el libro de los Hechos vamos a ver que el poder
de los discípulos y de la iglesia siempre está asociado al Espíritu Santo. Y sin Espíritu Santo no hay poder. ¿De dónde viene el poder? Del Espíritu Santo y de la autoridad del Padre. ¿Cómo es este poder? Esto quizás algunos ya lo sepan, pero la palabra dunamis que se utiliza en este versículo es la palabra de la cual proviene la palabra en español dinamita. Ese es el poder, a eso se puede comparar el poder que iban a recibir los discípulos. Un poder exageradamente grande, que los discípulos habían podido ver de primera mano durante el ministerio terrenal de Jesús. Un poder sobre los fenómenos naturales, un poder sobre las enfermedades, un poder sobre la misma muerte. Ese era el poder que los discípulos habían visto en Jesús y que ahora Jesús les promete que va a estar en ellos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Iban a experimentarlo, ya no de una manera lejana viéndolo en Jesús nada más, sino que ahora lo iban a poder experimentar de una manera más íntima y personal. Y aquí ya podemos empezar a ver la primera aplicación de este texto. Si el poder viene únicamente de la presencia del Espíritu Santo, ¿se observa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo? Si el poder que tenemos como hijos de Dios a través del Espíritu Santo se compara con la dinamita, ¿qué tan poderosa está siendo nuestra vida ante otros? Y si nuestra vida no está reflejando poder, ¿qué es lo que nos lo está impidiendo? Porque recordemos que sin Espíritu Santo no hay poder. Y tal vez nosotros como creyentes estamos intentando luchar nuestras batallas en nuestras propias fuerzas, sin tomar en cuenta el poder que ya nos ha sido dado. Este poder viene por la presencia del Espíritu Santo, por la autoridad del Padre. Es un poder que se compara con la dinamita, un poder bastante grande, que los discípulos vieron en la persona de Jesús. Y este poder tiene un propósito específico, y ese propósito es para ser testigos. Si bien este poder en Jesús le permitió hacer milagros, le permitió hacer sanidades, le permitió resucitar personas, y si bien en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles haciendo cosas parecidas, el propósito de este poder conferido por el Espíritu Santo es ser testigos de Jesús. Vamos unas páginas más adelante a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Esto sucede después de que Pedro y Jacobo, son encarcelados, son liberados. Y el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Para eso necesitaban ellos poder, para hablar con denuedo acerca de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, el propósito de este poder es para que ellos fueran testigos. ¿Y qué significa ser un testigo? Aquí podemos ver dos perspectivas de lo que significa ser testigo. La primera es la que quizá muchos tengan en la mente cuando escuchen la palabra testigo, que puede ser la de un testigo en un juicio. Están las dos partes, la parte que acusa y la parte que se defiende, y cada una llama a testigos para intentar determinar qué fue lo que pasó. ¿Y qué es lo que hacen los testigos? Cuentan lo que vieron y lo que saben. Ese es su trabajo, contar lo que vieron y lo que saben. Si los discípulos están siendo llamados a ser testigos, ¿qué es lo que ellos tienen que contar? ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que ellos saben? El libro de Hechos, como vimos en la introducción de esta serie, es la continuación del Evangelio de Lucas. Y de esta manera el Evangelio de Lucas nos sirve como contexto literario del libro de Hechos. Y esta escena en particular es la conexión entre el final de Lucas y el principio de Hechos.
El final de Lucas y el principio de Hechos nos narran el mismo evento. Y el relato en Lucas, escrito por el mismo autor, nos permite entender mejor qué era lo que los discípulos tenían que ser testigos, qué era lo que ellos sabían y qué era lo que habían visto. Devolvámonos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 45. Nuevamente, aquí Lucas en su evangelio nos está relatando las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Si ser un testigo es contar lo que se sabe y lo que se vio, los discípulos contaban lo que sabían y lo que habían visto. ¿Y esto qué era? Los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús para el arrepentimiento y perdón de pecados. Y la manera de hacer esto, según nuestro pasaje en Hechos, es con poder a través del Espíritu Santo. Los discípulos no necesitaban poder para hacer señales milagrosas, o al menos ese no era el propósito del poder. Los discípulos necesitaban el poder para compartir y hablar al mundo estas cosas: los padecimientos, muerte y resurrección de Cristo para arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es solo posible a través del poder dado por el Espíritu Santo. Ahora, esa es la visión tradicional que tenemos de lo que significa ser un testigo. Ahora, esto tal vez algunos lo sepan también, la palabra testigo que se utiliza en Hechos 1:8 es la palabra griega martures, de la cual proviene la palabra mártir. El diccionario define la palabra mártir como una persona que sufre o muere por defender sus ideales. Y con esta palabra entendemos por qué era que los discípulos necesitaban poder para testificar de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús. Porque testificar de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús les iba a acarrear sufrimientos y en algunos casos la muerte. Y Jesús les está diciendo a estos discípulos: ustedes serán mis testigos. No les está diciendo ustedes quizás serán, si quieren ustedes serán. Jesús les dice: ustedes serán mis testigos. Y parafraseando un poco el versículo, ustedes serán mis mártires. Ustedes van a estar dispuestos a morir y sufrir por defender sus ideales. Y a la luz del otro concepto de ser testigos, esto por lo que los discípulos iban a morir era por hablar de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús. Y la única forma en la que ellos podrían estar dispuestos a hacer eso era a través del poder dado por el Espíritu Santo. Y aquí podemos también ver otra aplicación. Ser testigo en su sentido más básico significa hablar de lo que sabemos y hemos visto. Estamos siendo testigos de Cristo. Y si sí lo estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos hablando de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús para perdón de pecados? ¿O estamos hablando de otras cosas? Estamos hablando de nosotros y de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos. Estamos hablando de nuestra opinión. Estamos yendo al mundo con nuestra opinión en temas polémicos. ¿De qué estamos testificando? Si es que estamos testificando. Porque según este texto, el ser testigo de Cristo es hablar de sus padecimientos, su muerte y su resurrección para arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que hemos visto y lo que sabemos. Y ahora, si lo estamos haciendo, ¿estamos dispuestos a ser mártires, a ser testigos de estas cosas?
a sufrir padecimientos por defender nuestros ideales, por defender esta verdad. Quizá no tengamos que experimentar los padecimientos que vamos a ver que sufrieron los discípulos y la iglesia en este libro, pero definitivamente vamos a tener padecimientos. Sí estamos testificando de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús. El poder del Espíritu Santo es tan grande que permitiría que los discípulos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Y esto nos muestra que el poder del Espíritu Santo no es un poder limitado. No es limitado para un grupo de personas y no es limitado para una región específica. Cosa que vemos en los relatos de Hechos que muchos judíos creían, que el Espíritu Santo era solamente para un grupo de personas en una región específica y que no tenía la capacidad de alcanzar a más personas. Por eso en Hechos 10, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y los de su casa, gentiles, los judíos que estaban con Pedro se asombran de que también sobre los gentiles viniera el Espíritu Santo. Pero el poder, el dunamis de este Espíritu Santo es tan grande que no se limita ni a un grupo de personas específicas ni a una región geográfica específica. Y el relato del libro de los Hechos es el cumplimiento de esta verdad. Y por lo tanto este versículo 8 nos sirve para hacer un bosquejo muy general de todo el desarrollo del libro. No solo a nivel de división geográfica, sino también de propósito del libro. Y vemos que este pasaje nos da las 3 palabras más importantes del relato del libro de los Hechos y que van a estar presentes constantemente en cada una de las historias que Lucas documenta. Y estas 3 palabras son testigos, poder y Espíritu Santo. Todo el libro de los Hechos se resume en la iglesia siendo testigo de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo y siendo testigo con poder a través del Espíritu Santo. Y ser testigos con poder a través del Espíritu Santo empieza en Jerusalén, y eso está en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, en un grupo primero de 12 personas que luego se fue haciendo más grande, más grande, más grande y más grande en Jerusalén. Y este grupo de personas en Jerusalén testificaban con poder a través del Espíritu Santo. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, capítulos 8 y 9, este grupo de personas, a raíz de la persecución que llegó a ellos por ser testigos, salen de Jerusalén y mientras huyen, siguen siendo testigos, porque tienen el poder del Espíritu Santo en las regiones de Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, del capítulo 10 al 28, alcanzando regiones inimaginables para esa época, llevando el evangelio al corazón del reino más importante del mundo, siendo testigos de los padecimientos, muerte y resurrección de Cristo ante las autoridades del imperio más poderoso del mundo. Todo eso logrado por personas que seguramente no tenían las capacidades más excepcionales. Eran personas débiles, que a pesar de haber convivido con Cristo, habían fallado, habían dudado, lo habían abandonado, pero el Espíritu Santo les dio el poder para ser testigos de sus padecimientos, muerte y resurrección, empezando en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos hicieron esto no por sus capacidades, casi que ni siquiera por su disposición, no lo hicieron por su inteligencia, no lo hicieron por su estrategia, lo hicieron con poder gracias al Espíritu Santo. Y por eso ya hemos dicho que este libro, aunque muchos le llaman Hechos de los Apóstoles, sería mejor llamarlo Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles que aquí aparecen no habrían podido hacer nada sin el Espíritu Santo. Las 3 palabras que resumen el libro de Hechos: testigos, poder y Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que quiero que nos llevemos hoy. Y lo que quiero que nos llevemos hoy es que somos llamados a ser testigos con poder a través del Espíritu Santo. Y si de algo se van a acordar la otra semana, ojalá sea esta frase: somos llamados a ser testigos con poder
a través del Espíritu Santo. Testigos, poder y Espíritu Santo. Ahora, en esta última conversación de Jesús con sus discípulos, los discípulos le hacen una última pregunta. Jesús les da una respuesta que tal vez los desilusiona al principio, pero les da una promesa y un llamado mucho más grande. Y ahora viene la despedida. Pero esta despedida viene con una promesa incluida. Y eso es lo que vamos a estudiar del versículo 9 al versículo 11. Ya vimos la pregunta, ya vimos la respuesta y ahora vamos a ver la promesa. Jesús le dice a sus discípulos que no se quedarán solos. Antes de irse le dice a sus discípulos que no se quedarán solos. Que esperaran la promesa del Padre. Que habían oído de Él, así que por lo tanto también era su promesa. Les dice que aunque ellos no tienen el poder para saber en qué momento va a restaurar el reino, sí van a recibir poder y suficiente poder para que le fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. Y aquí Lucas nos relata la ascensión de Jesús. Y no sé si a ustedes les pasa, pero los relatos de la ascensión de Jesús son como bastante escuetos, son como muy simples. Jesús estaba con sus discípulos y ascendió a los cielos. Y ya, como si eso pasara todos los días. No sabemos por qué los autores bíblicos no quisieron dar tantos detalles de este evento. Pero los detalles que dieron, evidentemente inspirados por el Espíritu Santo, los dieron con un propósito específico. Y en este caso, estos detalles que sabemos de la ascensión de Cristo están ahí por la promesa que le hacen estos dos varones con vestiduras blancas a los discípulos al final del versículo 11. Estos varones con vestiduras blancas, versículo 11, le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí viene la promesa: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús se iba. Los discípulos iban a ser testigos, iban a ser mártires, iban a sufrir y llegar a morir con tal de defender lo que habían visto y lo que sabían, los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Jesús les dice, primero, que no van a estar solos, porque viene la promesa del Padre. Y en segundo lugar, que Él no se va a ir para siempre, sino que Él volverá, que Él regresará. Y aquí los ángeles, estos varones con vestiduras resplandecientes, le dicen: así como le habéis visto ir al cielo, así también regresará. ¿Y cómo se fue al cielo? A la luz del versículo 12, vemos que Jesús se fue al cielo desde el Monte de los Olivos. Y en Zacarías 14:4 se nos habla del regreso del Mesías al Monte de los Olivos. Así como le habéis visto, así vendrá. Jesús se va personalmente. Este mismo Jesús, el que va a venir, va a ser ese mismo Jesús. No va a enviar a nadie más, va a venir Él mismo. Esto lo podemos ver en Malaquías 3:1. Jesús se fue de manera visible. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, le recibió una nube. Jesús asciende de manera visible y en una nube. Aquí un paréntesis: este elemento de la nube está asociado con la presencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo la columna de nube que guiaba al pueblo cuando salieron de Egipto en Éxodo 13:21, como en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en la Transfiguración, en donde la voz del cielo viene de la nube. Es decir, la ascensión de Cristo y la venida de Cristo están respaldadas por la autoridad del Padre. El Padre está ahí. Jesús asciende de manera visible en una nube y volverá de manera visible en una nube, como dice Mateo 24:30. Y aquí es importante hacer la pregunta. Ahora lo cantábamos, ahora lo estamos estudiando. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo?
Estamos preparados para cuando Él venga a reinar, a juzgar la maldad. ¿Le esperamos con los brazos abiertos? O más bien queremos que no llegue porque sabemos que vamos a ser castigados. La última conversación de Jesús con sus discípulos, al menos la que nos relata Lucas, quizá no está tan llena de los detalles que nos gustaría saber. No sabemos si Jesús tuvo una larga despedida con ellos. No sabemos si tal vez les dio palabras de aliento a cada uno, si les reconoció sus virtudes, si les dio ánimo frente a sus fracasos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos de esta última conversación entre Jesús y sus discípulos es, uno, que Él nunca los iba a dejar solos, porque mientras Él no está, iba a mandar la promesa del Padre, un nuevo consolador que les iba a dar poder para cumplir con su misión, pero no se iba a ir para siempre, sino que regresaría por ellos. Dos, les dio un propósito claro. No quería que su mente estuviera enfocada en otras cosas. No quería que su mente estuviera preocupada por la restauración del reino a Israel. Él quería que estuvieran enfocados en una cosa: ser sus testigos con poder a través del Espíritu Santo. Les da una misión muy clara. Les muestra claramente las consecuencias, pero también les da las herramientas para hacerlo, y para hacerlo con poder. Y en esta última conversación Jesús le da a sus discípulos la promesa de que regresará. Les repito nuevamente el argumento de esta predicación: somos llamados a ser testigos con poder a través del Espíritu Santo. No podemos ser testigos sin el Espíritu Santo, porque no tendríamos el poder para hacerlo. No tendríamos las fuerzas para soportar la persecución que viene. Y tampoco podemos ser testigos si no sabemos ni hemos visto los padecimientos, muerte y resurrección de Cristo. No podemos tener poder, pues la sola autoridad está en el Padre. Pero a través del Espíritu Santo tenemos un poder que nos va a permitir ser testigos hasta lo último de la tierra. Y cualquier esfuerzo que hagamos en nuestras fuerzas va a ser infructuoso. Y el libro de Hechos es un testimonio palpante de eso. Cuando la iglesia busca hacer cosas en sus fuerzas, fracasa. Cuando la iglesia es sensible a la voz del Espíritu Santo, como lo fue la iglesia que nos relata el libro de Hechos en su mayoría, ahí es donde se ven los frutos. Y eso es lo que permitió que un grupo de pescadores, recaudadores de impuestos, políticos rebeldes, llegara a testificar, a hablar de lo que habían visto y oído al corazón del reino más importante del mundo, a través del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo sea algo que o no se mencione por completo en nuestra vida de iglesia, o que se mencione muy poco, o que sea algo que más bien se exalte de más y que se hable mucho de él, tenemos que darle el lugar que se merece, porque el Espíritu Santo es Dios, y como Dios merece ser tratado. E igual que el Padre, igual que el Hijo, el Espíritu Santo vino a nosotros en nuestra mayor necesidad para asistirnos, para solucionar nuestro mayor problema. Y no solo lo solucionó y se fue y nos dejó ahí, sino que ahora habita en nosotros y nos da el poder para cumplir con nuestro llamado, y nuestro llamado es ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo con poder. Y esto solo se logra a través del Espíritu Santo. Jesús no solo nos dejó sus últimas palabras. Jesús no solo dejó a sus discípulos con el recuerdo de una última conversación, sino que Jesús dejó a sus discípulos con la persona capaz de permitirles que siguieran hablando, con la persona capaz de permitirles seguir comunicándose.
con la persona capaz de hacer que ellos escucharan su voz y que Él escuchara la de ellos. Y asimismo con nosotros, a través del Espíritu Santo tenemos una comunicación con Dios. A través del Espíritu Santo escuchamos su voz en su palabra, y a través del Espíritu Santo Dios escucha nuestras plegarias aun cuando no sabemos qué pedir o cómo pedirlo, porque el Espíritu intercede por nosotros delante del Padre. Y el Espíritu Santo está con nosotros mientras esperamos su regreso, mientras esperamos que Él regrese. Y mientras esperamos que Él regrese, dejemos que el Espíritu Santo nos llene con su poder y seamos testigos de lo que hemos visto y oído, si es que ya lo hemos visto y lo hemos oído. Y estemos dispuestos a sufrir con tal de que otros conozcan a este Jesús del que testificamos, y en su nombre obtengan arrepentimiento y fe para el perdón de pecados, porque esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es tener un ministerio de jóvenes, la misión de la iglesia no es tener 8 cultos por semana, la misión de la iglesia no es alimentar a los necesitados, la misión de la iglesia no es enviar misioneros, la misión de la iglesia se resume en ser testigos de Cristo con poder a través del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Y si los ministerios y programas de la iglesia ayudan a cumplir esa misión, gloria a Dios. Pero si el enfoque de la iglesia está puesto en los ministerios y en los programas, ahí hay un error. El enfoque de la iglesia tiene que estar en ser testigos de Cristo. Y estamos hablando de la iglesia como un conjunto de creyentes. Por tanto, el enfoque de cada creyente no tiene que estar en ser el que más conocimiento bíblico tiene, ser el que más ofrenda, ser el que más sirve. El enfoque del creyente tiene que estar en ser testigo de Cristo con poder a través de su Espíritu Santo. No podemos testificar de lo que no conocemos, y no podemos testificar con poder si no es a través del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos dé la llenura de su Espíritu para poder cumplir con la tarea que Él nos encomendó. Y si estas son las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos las hicieron realidad y llegaron hasta las últimas consecuencias con tal de honrar lo último que les dijo su maestro. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Si esto fue lo último que Jesús dijo estando aquí en la tierra, es porque es importante. Y si nosotros somos hijos de Dios, le tendríamos que dar importancia a esto. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dejaste una misión clara como iglesia. Pero perdónanos, Señor, porque a veces esta misión se nos olvida o nos distraemos tanto con el hacer, con el activismo, con el estar haciendo. A veces nos distraemos incluso con cosas buenas, con causas buenas, pero que no son nuestro propósito, ni como creyentes, ni como iglesia. Ayúdanos a recordar el llamado a ser tus testigos, a contar al mundo lo que hemos visto y oído, y a estar dispuestos a soportar la persecución que va a venir al hacer esto, así como tus discípulos y tu iglesia, Señor, que nos relata este libro, cuando fueron amenazados para dejar de decir lo que habían visto y oído, dijeron que era necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Señor, ayúdanos a darle al Espíritu Santo el lugar que se merece. Señor, llénanos de tu Espíritu para poder vivir con poder, entendiendo que este poder no está en nosotros para hacer señales milagrosas, está en nosotros para testificar de tus padecimientos, muerte y resurrección, para el arrepentimiento y perdón de pecados. Y esa predicación, Señor, comienza aquí adentro, porque somos pecadores que estamos separados de ti, Señor, pero gracias a Cristo ahora somos tus hijos. Y si hay alguien que no lo es, que este Espíritu Santo que tuvo el poder de llevar a un grupo de judíos pescadores y de la baja sociedad a llegar al corazón del imperio más importante del mundo, Señor, que tu Espíritu, que tiene un poder
que no es limitado, pueda confrontar su corazón, Señor, y guiarle al arrepentimiento y la fe. Te pido, Señor, que lo que hemos estudiado hoy cale en nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica, Señor, que entendamos nuestro llamado, que lo analicemos, que lo estudiemos y sobre todo, Señor, que lo pongamos en práctica, que seamos tus testigos con poder a través del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por el tiempo que hemos podido compartir, Señor. Pongo en tus manos lo que nos hace falta en la SOSI, Señor, y el regreso a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.